Conceptos básicos de la regulación intrínseca del bombeo cardíaco. En esta presentación trataremos, en primer lugar, los mecanismos básicos para la regulación del bombeo cardíaco y mecanismo de Frank-Starling. Más tarde, las curvas de función ventricular, el control de los nervios parasimpáticos y simpáticos, el efecto de iones de potasio y calcio sobre la función del corazón, los efectos de la temperatura sobre la función del corazón y la función arterial y gasto cardíaco. El corazón de una persona en reposo bombea entre 4 y 6 litros de sangre por minuto. Durante el ejercicio intenso, esta cantidad aumenta de 4 a 7 veces. Los mecanismos básicos para la regulación del bombeo cardíaco son la regulación intrínseca del bombeo cardíaco, como respuesta a cambios en el volumen de sangre que fluye hacia el corazón, y el control de frecuencia y fuerza cardíacas, por parte del sistema nervioso autónomo. En la mayoría de condiciones, la cantidad de sangre bombeada por el corazón cada minuto está determinada casi por completo por la tasa de flujo de sangre al corazón desde las venas, llamado retorno venoso. Es decir, cada tejido periférico del cuerpo controla su propio flujo sanguíneo local. Además, estos flujos locales se combinan entre ellos y vuelven a través de las venas a la aurícula derecha. Al mismo tiempo, el corazón bombea automáticamente la sangre que entra en él hacia las arterias, para que pueda comenzar alrededor del circuito nuevamente. Esta capacidad intrínseca del corazón para adaptarse a volúmenes crecientes de sangre que fluye se llama mecanismo del corazón de Frank-Starling, nombrado en honor a Otto Frank y Ernest Starling, dos importantes fisiólogos. Este mecanismo significa, básicamente, que cuanto más se estira el músculo cardíaco durante la entrada de sangre en su interior, mayor es la fuerza de contracción y asimismo la cantidad de sangre bombeada hacia la aorta. En otras palabras, dentro de los límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que vuelve a él a través de las venas. El funcionamiento del mecanismo de Frank-Starling. Cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, el músculo cardíaco se estira más, haciendo que cuando se contraiga lo haga con mayor fuerza, bombeando así sangre extra a las arterias gracias a que los filamentos de actina y miosina se llevan a un grado cercano al óptimo de superposición para generar fuerza. Esta capacidad es característica de todo el músculo estriado. Otro mecanismo menos efectivo que el de Frank-Starling es el estiramiento de la pared auricular derecha, que aumenta directamente la frecuencia cardíaca, entre el 10 y el 20%, y como consecuencia la cantidad de sangre bombeada. Además, activa los receptores de estiramiento y el reflejo nervioso de Bainbridge, que también aumenta la frecuencia cardíaca entre un 40 y un 60%. Curvas de función ventricular. Se emplean para expresar la capacidad funcional de los ventrículos para bombear. Existen varias curvas de función ventricular. En la curva de salida del trabajo de carrera, observamos que la presión de ambas aurículas aumenta hasta que alcanza un límite de bombeo del ventrículo. En la segunda, la curva de salida de volumen ventricular, vemos que a medida que aumentan las presiones de las aurículas, también aumentan las salidas de volumen ventricular por minuto. Como conclusión, afirmamos que las curvas de función ventricular son otra forma de expresar el mecanismo de Frank-Starling. Los ventrículos se llenan por presiones auriculares altas, la fuerza y el volumen ventricular aumentan y se produce el bombeo de los ventrículos hacia las arterias. Control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos y parasimpáticos también van a estar implicados en la eficiencia del bombeo del corazón. La estimulación simpática va a aumentar la cantidad de sangre bombeada, mientras que la estimulación parasimpática o vagal va a disminuirla. En la imagen vemos los nervios cardíacos simpático y parasimpático, es decir, los nervios vagos que van al corazón son nervios parasimpáticos. Existen varios mecanismos de excitación del corazón por los nervios simpáticos. Las fibras nerviosas simpáticas que van al corazón se descargan continuamente a un ritmo lento que mantiene el bombeo por encima del que se produce sin estimulación simpática, un 30%. La estimulación simpática fuerte puede aumentar la frecuencia cardíaca, duplicar la fuerza de contracción del corazón, por lo que se aumenta el volumen de sangre bombeada y aumentando la presión de eyección, y aumentar el gasto cardíaco. Por otro lado, la inhibición de los nervios simpáticos al corazón puede disminuir el bombeo cardíaco en un grado moderado. La frecuencia cardíaca como la fuerza de la contracción del músculo ventricular disminuyen. La estimulación parasimpática o vagal reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. La fuerte estimulación de las fibras nerviosas parasimpáticas puede detener los latidos del corazón durante unos segundos, pero luego el corazón generalmente escapa y late, y disminuir la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Se distribuyen principalmente a las aurículas y no mucho a los ventrículos, ya que es donde se produce la contracción de potencia.
Por esto disminuye la frecuencia cardíaca en lugar de disminuir en gran medida la fuerza de la contracción cardíaca. La gran disminución de la frecuencia cardíaca y leve disminución de la fuerza de contracción cardíaca puede disminuir el bombeo ventricular. Efecto de la estimulación simpática o parasimpática sobre la curva de función cardíaca. Se muestra la relación entre la presión de la aurícula derecha a la entrada del corazón derecho y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo a la aorta. Las curvas demuestran que, a cualquier presión auricular derecha, el gasto cardíaco aumenta durante el aumento de la estimulación simpática y disminuye durante el aumento de la estimulación parasimpática. Estos cambios en la producción causados por la estimulación del sistema nervioso autónomo son resultado de cambios en la frecuencia cardíaca y cambios en la fuerza contráctil del corazón. En la imagen vemos el efecto sobre la curva de gasto cardíaco de diferentes grados de estimulación simpática o parasimpática. Efecto de los iones de potasio y calcio sobre la función del corazón. Los iones en fluidos extracelulares tienen efectos en el bombeo cardíaco. Los iones de potasio tienen un efecto sobre los potenciales de membrana, mientras que los iones de calcio juegan un papel fundamental en la activación del proceso contráctil del músculo. Efecto de los iones de potasio. El exceso de potasio en fluidos extracelulares provoca que el corazón se dilate, se vuelva flácido y ralentiza la frecuencia cardíaca. En grandes cantidades, puede bloquear la conducción del impulso cardíaco desde las aurículas hasta los ventrículos. Si se eleva la concentración a 8-12 mEq, puede causar debilidad severa del corazón, ritmo anormal y muerte. Todo esto ocurre como consecuencia de la disminución del potencial de membrana en reposo en las fibras del músculo cardíaco. Es decir, la alta concentración del potasio en el líquido extracelular despolariza parcialmente la membrana celular, por lo que el potencial de membrana se hace menos negativo. La disminución del potencial de acción disminuye la intensidad del potencial de acción, lo que debilita progresivamente la contracción del corazón. Efecto de los iones de calcio. El exceso de iones de calcio causa efectos opuestos a los iones de potasio. Hace que el corazón se mueva a una contracción espástica, tenso y rígido. Este efecto es causado por el proceso de contracción cardíaca iniciado por iones de calcio. La deficiencia de iones de calcio causa debilidad cardíaca, similar al efecto del potasio alto. Niveles de iones de calcio muy regulados por el organismo no suelen provocar preocupaciones clínicas. Efecto de la temperatura sobre la función del corazón. Al aumentar la temperatura, aumenta enormemente la frecuencia cardíaca, incluso llegando a duplicarse. La disminución de la temperatura disminuye la frecuencia cardíaca, que puede descender a unos pocos latidos por minuto cuando una persona está cerca de la muerte por hipotermia en el rango de temperatura corporal de 15,5 a 21 grados. Estos efectos se deben a que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones que controlan la frecuencia cardíaca, lo que acelera el proceso de autoexcitación. El aumento de temperatura del corazón a menudo se ve reforzado temporalmente por un aumento moderado de la temperatura, como el que ocurre durante el ejercicio corporal, pero la elevación prolongada de la temperatura agota los sistemas metabólicos del corazón y acaba causando debilidad. Por lo tanto, la función cardíaca óptima depende en gran medida del control adecuado de la temperatura corporal. Aumentar la carga de presión arterial. A medida que aumentamos la carga de presión arterial dentro de unos rangos normales, entre 80 y 140 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco no disminuye, es decir, durante la función cardíaca normal a presiones arteriales sistólicas normales. Es decir, el gasto cardíaco va a estar determinado básicamente por la facilidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos del cuerpo, lo que a su vez controla el retorno venoso de la sangre al corazón. Existe una constancia del gasto cardíaco hasta un nivel de presión de 160 milímetros de mercurio. Solo cuando la presión arterial se eleva por encima de este límite normal, el aumento de la carga de presión hace que el gasto cardíaco disminuya significativamente. Cuando se sobrepasa el límite normal de la presión arterial, disminuye significativamente el gasto cardíaco.